¿Ya? Okay. Bueno, el traje acaba. Efesios capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer. Te voy a leer la Reina Valera 1960 y ya de ahí voy a comentarte, ¿no? Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar especialmente el versículo 10. Y les decía hace un momento, recapitulando Efesios, es una carta que comienza primero diciendo que hemos sido escogidos por Dios, por gracia. Por gracia. No tienes, ni tú ni yo tenemos ninguna característica, ninguna cualidad especial por la cual Dios nos haya llamado a ser sus hijos. No la hay. Simplemente porque Él quiso. Otra cosa que vimos es que Él nos ha llamado a reproducir la vida de Cristo en nosotros. Y veíamos acerca del fruto del Espíritu Santo que viene en Gálatas, cómo este fruto, este gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, son cualidades que Cristo tiene y que quiere expresarlo en nosotros. Y como ese fruto va a ir creciendo en la medida que tú y yo estemos enraizados, estemos sujetos, ¿saben? Sujetos firmes en Cristo. Muy diferente, ¿no? Vimos también cómo Dios nos ha dado esta promesa y esta promesa viene sellada por su Espíritu Santo. Dios nos ha prometido que va a generar o a reproducir la vida de Cristo en nosotros, y para esto dio una promesa que iba sellada por su propio Espíritu Santo. Y platicábamos, ¿no? Cómo en la iglesia primitiva era muy fácil entender algo que hemos perdido de vista, y es que cuando Cristo estaba en la iglesia con los discípulos y había alguna duda, alguna discrepancia, ¿a quién iban? A Jesús, ¿no? Porque Jesús estaba con ellos. Pero cuando Jesús se va, deja al Espíritu Santo, de manera que la iglesia, especialmente los apóstoles, la iglesia primitiva, podía ver al Espíritu Santo como ese Jesús personal. Jesús conmigo. No estamos solos, Jesús está con nosotros. Y tú puedes, veíamos en ese domingo, tú puedes tener una conversación con Jesús y tú puedes ser guiado por Jesús en forma personal a través del Espíritu Santo. No estamos solos. El Espíritu Santo, la voy a aprovechar, el Espíritu Santo usa este libro para hablarnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Por eso mi insistencia, mi comercial, lean su Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a hablar. Tú lees la Biblia y de repente
como que te brincan las palabras, ¿no? Ahora, también veíamos que el propósito de Dios para nuestras vidas es, y fue la semana pasada, es que compartamos la naturaleza divina. ¿Te acuerdas? Primera de Pedro, que nos basamos para apoyar esto de Efesios. Cómo ahora somos piedras en el templo del Señor. Cómo Dios nos ha llamado, como dice Efesios 2, a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza implica santidad y la importancia de la santidad. Y veíamos, y les decía yo, que de acuerdo a lo que la Biblia dice en Efesios, es algo que es posible. No es algo imposible, es algo que es posible vivir. Vivir en santidad. Sí se puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo muere en nosotros haciendo esta obra. Y ahora, en el capítulo 3, versículo 10, voy a volverlo a leer, dice el misterio del propósito de Dios, ¿no? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a través de la iglesia. La iglesia es este caleidoscopio. ¿Sí sabes qué es un caleidoscopio? Es un aparatito donde hay muchos vidrios de colores, ¿no? Y esos vidrios de colores forman como una especie de vitral y va cambiando. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una característica que muestra una parte de la sabiduría de Dios. La luz contiene todos los colores en ella. Pero cuando tú pasas a la luz a través de un rubí, ¿qué color se va a reflejar? Un color rojo. Si es un zafiro, es un color azul. Si es una esmeralda, es un color verde. Bueno, Dios, la luz de Cristo, el Espíritu Santo en tu vida va a mostrar una parte de esa gracia, de esa sabiduría de Dios. Cada uno de ustedes son, y es el título de la plática de hoy, son una obra maestra de su gloria. Dios te ha llamado a ti y a mí para hacer obras maestras de su gloria. Vamos a Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro. Me ha estado apoyando mucho en esta carta. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú escuchas o lees en la Biblia que Dios tiene una recompensa, que Dios tiene un tesoro, que Dios tiene un galardón para ti en el cielo, ¿en qué piensas? ¿Quién dice yo? Salvación. ¿Qué otra cosa? Vida eterna, ok, pero en el cielo, tú vas a llegar al cielo y ¿qué te vas a encontrar? Paz, a Dios. ¿Qué más? Ángeles. Pero hay gente que habla mucho de las coronas, ¿no? ¿Has escuchado la corona? Que Dios te va a dar una corona y hay gente que habla de los ropajes, hay gente que habla de las moradas que hay en Dios, ¿no? Que la Biblia dice que Jesús está preparando una morada, un lugar para nosotros, y dicen, Dios tiene unas mansiones para ti en el cielo, y se habla mucho de esto. Pero la verdad es que no hay honor más grande, sea para los ángeles, sea para los serafines, los querubines, las criaturas que existen en el cielo, para los seres humanos. No existe un honor más grande que el que Dios
sea glorificado. El más alto privilegio que cualquier persona, cualquier criatura puede tener es que Dios sea glorificado a través de su vida, a través de su persona. Es el más grande honor que tiene. O sea, tú y yo cuando hablamos o escuchamos es que Dios tiene grandes cosas para ti, automáticamente nosotros pensamos grandes cosas que yo puedo disfrutar, cosas materiales, una larga vida, salud, dinero, posición, prestigio, fama. Y pensamos que cuando Dios nos promete o nos hace grandes promesas, pensamos en ese tipo de cosas, cosas que yo voy a tener. Pero en el reino de Dios, déjame decirte una cosa, el más grande privilegio es que Dios sea glorificado a través de ti. Ese es el más grande honor. Dios hace de nosotros obras maestras de su gracia, obras únicas y especiales, ya que no basta una sola vida para expresar la multiforme sabiduría de Dios. Arturo Bando Gracia, no es suficiente su vida para expresar toda la multiforme sabiduría, toda la multiforme gracia de Dios. Multiforme, ¿qué quiere decir? Que tiene muchas formas, que tiene muchas maneras. La sabiduría de Dios es tan vasta, la sabiduría de Dios, que no hay una sola persona en la que se pueda contener la totalidad de su sabiduría. La gracia de Dios es tan grande que una sola historia no es suficiente para contar realmente cómo es la gracia de Dios. Por eso estás tú aquí. Por eso estoy yo aquí. Para contar una historia de cómo Dios tomó tu vida y mi vida y nos sacó de nuestro chiquero personal, donde estábamos bien a gusto, porque la verdad estábamos muy a gusto en nuestros delitos y pecados. Nos tomó de nuestro chiquero personal, nos sacó de ahí, nos limpió, nos dio vida y nos hizo sus hijos. Tu historia, mi historia, es para mostrar la gracia, la paciencia, la sabiduría de Dios. Para eso es tu historia, para eso es tu vida. Si yo tomara mi celular, ¿te ha pasado que estás con el celular y de repente se te cae? Y de repente se quiebra. ¿Sí te ha pasado? Ya la mayoría pues traen los celulares, ponemos nuestro protector, ¿no? Porque es muy feo que se te quiebre, pues tan caro, ¿no? Se te quiebra el celular y trae una grieta horrible. ¿Tú qué haces? Si tienes la posibilidad, si la grieta es en el protector, ¿qué haces con el protector de pantalla? Pues lo cambias por otro, ¿verdad? Porque pues se ve fea esa grieta, se ve fea ese raspón, se ve feo esa ¿cómo se llama? Cuando se estrella, ese estrellado en la pantalla, se ve feo, ¿no? Pues Dios no hace eso. Dios no te cambia el protector de pantalla. Pecaste. La regaste. Entonces vamos a volver a empezar otra vez para que ahora sí lo hagas bien, ¿no? A mí me enseñaron hace años que Dios tenía un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, y que si la regabas en tu plan A, pues vas a un plan B. No es tan bonito como el plan A, pero bueno, estás en el plan de Dios. Mentira. Mentira. Tan es mentira que Jesucristo mismo, en este momento, en su cuerpo glorioso, tiene las manos y los pies con huecos. Y tiene una herida en su costado. Jesús, aún en su cuerpo glorioso, tiene las cicatrices del costo de nuestros pecados. ¿Sabías tú que las cicatrices de tu vida forman parte de esa obra maestra de Dios? Tus caídas, tus fracasos, tus pecados forman parte de esa obra maestra de Dios. ¿Sabías tú eso? Porque la verdad, no nos sentimos
Porque pues, se oye muy bonito, ¿no? Pero cuando tú estás pasando por una situación difícil, cuando las puertas se te cierran, cuando no sabes qué hacer, cuando estás ahora sí que luchando con un pecado del que no puedes salir, porque esas situaciones pasan, que estás con un pecado luchando, o cuando Dios está tratando contigo, pues no te sientes muy obra maestra de Dios. Recuerda algo. Recuerda que Dios está obrando en ti. A lo mejor no te sientes una obra maestra, a lo mejor no sientes que Dios te ame. Pero recuerda, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Alégrate cuando pases situaciones así, porque Dios se está glorificando por la obra que está haciendo en ti. Y cuando tú muestras misericordia, y cuando tú eres pacificador, y cuando tú lloras, alégrate, porque Dios está glorificando a través de tu vida. Las líneas previas a un dibujo, los primeros trazos de una pintura, los primeros cincelazos a una escultura no tienen mucho sentido para quien observa el proceso, pero sí tienen todo el sentido para el artista que está trabajando. No tiene sentido para ti lo que tú puedas llegar a pasar, o lo que estás pasando, o lo que has pasado, o lo que vas a pasar. No tiene sentido. Tú solo estás observando lo que Dios está haciendo. Dios te está transformando en una obra maestra de su gracia, en una muestra de su sabiduría. Y yo me imagino, espero no estar diciendo ninguna herejía, pero yo me imagino así, o sea, yo los puedo poner en fila, pero no quiero avergonzar. Pero, Coco, no vente para acá, vente Arturo. Ni modo, eres el hijo del pastor, te toca sufrir todas. Y llega Arturo al cielo y llega el Señor y diga, vean nada más cómo me quedó. Soltero. No. Vean esta obra maestra. Y los ángeles, oh, y algunos así como que tomando foto, ¿no? Vean esta obra maestra de mi gracia. Vean, y es un ver en un momento. Tu vida va a estar reflejada en quien tú eres en el cielo. De manera que, gracias, hijo, no vamos a ver sus pecados, ni sus errores, ni sus fallas. Vamos a ver el producto final. Estaba estudiando porque ahí tenemos hay boda en puerta. Estaba estudiando para una boda y en un libro decía
que parte del matrimonio es que tú como esposo, tú como esposa, algún día vas a ver a tu marido, vas a ver a tu esposa en el cielo y vas a decir, yo sabía que ese eras tú. Yo sabía que esto que estoy viendo, ahora sí en su gloria, en la gloria del Señor, esto es la obra que Dios quería hacer. Cuando yo me casé contigo, yo sabía que eso estaba dentro de ti. Va a haber una galería, vamos a hacer una galería viviente en el cielo. ¿De quién? De la gracia de Dios. La obra final. Vamos a ver, dice la Biblia, que Sansón era un héroe de la fe. Y Sansón cometió muchos errores. Pero ¿sabes una cosa? Ese hombre, hoy en el cielo, refleja la sabiduría y la gracia de Dios. Y tú y yo hemos luchado con Dios. Y hemos empujado a Dios. Porque yo quiero esto. Y lucho, y empujo, y peleo, ¿verdad? Y como Jacob, ¿no? Jacob, ¿qué le hizo? Vimos ese tema, ¿se acuerdan de Génesis? Nomás le dio una nalgadita y le luxó la cadera. ¡Ay, qué feo! Le luxó la cadera. La multiforme sabiduría de Dios. Y gracias a que Dios le luxó la cadera, Jacob, Israel, tuvo que esperar que sus hijos fueran a Egipto a pedir grano, porque él no podía caminar. Y dar la oportunidad a que José se reconciliara con sus hermanos. ¿Te das cuenta? O sea, no eres el centro de la historia. Y Dios tiene que traer cosas a tu vida y las va a traer. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una obra maestra en ti. Imagínate que un escultor le pida permiso a la piedra y decir, te voy a dar 2, 3 cincelazos, ¿no? ¿Qué va a decir la piedra? No, hombre, pues me va a doler, ¿no? No, yo no quiero. O te voy a un lienzo, no voy a pintar. ¿Me das permiso de pintarte el lienzo? Pues claro que no. Simplemente el artista hace lo que él ya en su mente tiene pensado que va a lograr. Dios ya tiene pensado qué va a hacer con tu vida. Te recuerdo, el más alto honor, el mayor privilegio al que cualquiera puede aspirar es a que Dios sea glorificado a través de su vida. Ese es el más grande honor, mi hermano. De manera que no hay fracasados en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay fracasados. ¿Por qué? Porque el punto no son los logros de acuerdo a este mundo. El punto es qué clase de obra va a hacer Dios en ti. Y no sé si has visto esas obras que de repente los ves de cerquita y como que no tiene sentido y te alejas y ves que es un cuadro, así con corcholatas o con piedritas. La otra vez fuimos a Zacatlán y hay un pasillo y hay un museo del vitral. Y como con cachitos de vitral crean obras. Y que tú entre más te alejas, mejor se ve. Y como iglesia a lo mejor es un cachito aquí, un cachito allá, pero cuando ves todo el panorama dices tú, ¡wow! Y a lo mejor te tocó un color que no querías. Ay, yo no quería fuchsia. Me siento raro de fuchsia, yo no quiero estar de fuchsia. Señor, yo no quiero fuchsia, dame azul. El azul me gusta, ¿no? Un azul oscuro. Y Dios dice, no, fuchsia. Y te vas a poner aquí. ¿Pero por qué aquí? Yo quiero estar acá. Aquí, papacito hermoso. Y de repente, si Dios te diera una vista de toda su obra, te darías cuenta que eres un puntito. Eres un hilo en el tapiz que Dios está hilando en el tiempo. Eres parte de su obra. Date cuenta el gran privilegio que Dios te da a ti y a mí como iglesia de ser parte de la obra redentora de Dios en la historia, en la humanidad. Tú eres eso. Te ves como algo chiquito, a lo mejor tú piensas que lo tuyo no es algo importante, que donde Dios te ha puesto no tiene relevancia, no tiene importancia. Olvídate de eso. Eres parte de algo más grande que tú mismo, que yo mismo. Y como grupo y en lo individual,
Dios se glorifica a través de su iglesia. No hay privilegio más grande. O sea, los ángeles se pelean así. A lo mejor no se pelean así porque pues son santos, ¿verdad? Pero a lo mejor como que se medio empujan, ¿no? Va a mandar a alguien el Señor, va a mandar un ángel y ya se empiezan así como que a empujar, ¿no? Pues yo. Y ahí estaba Daniel con Miguel y Emanuel y Juan Gabriel peleando por ir a decirle a María, ¿no? Yo quiero servirte, Señor, yo quiero. Y a lo mejor hay ángeles peleándose por estar cuidándote tu vida. Yo voy. Buena falta le hace. Yo le ayudo, yo le cuido el tráiler, yo soy. Tú puedes decir, ay no, la Biblia dice que los pequeños en el reino de los cielos, sus ángeles, los que le cuidan a esos pequeños, miran el rostro del Señor. ¿Has pensado eso? O sea, los ángeles se pelean por hacer algo para Dios. Y Dios, de pura gracia, te ha traído a ti y a mí para no solo permitirnos hacer algo para Él, sino para permitirnos ser algo para glorificarle a Él. No hay privilegio más grande que glorificar a Dios. No lo hay. Efesios capítulo 2, versículo 10, vimos la semana pasada que fuimos creados para buenas obras que Él ya determinó. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras, no? Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6. Acá estoy. 6, 29. Dice, Juan 6, 29. Sí. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es nuestra actitud que tenemos que tener? Porque hay veces que esto es una verdadera montaña rusa. ¿Sí o no? Los que tienen más tiempo viviendo en este mundo lo saben, ¿no? Que con los hijos es una montaña rusa a veces. A veces está uno arriba, uno abajo, y un día uno está llorando, así hinchado, orgulloso, y otro día anda uno así, ay Señor, ¿por qué? O sea, casi con polvo y ceniza en la cabeza, ¿no? Y un día estás en la piñata y otro día estás en el hospital. O sea, de verdad, es una montaña rusa. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aguante, usted puede. No, dice que creáis en Cristo. La obra que Dios pide es que creamos en Él en toda circunstancia. Cree en Él en toda circunstancia. Cuando las cosas van bien, fáciles para ti, cuando sabes el camino que debes seguir, cuando sabes la dirección que debes tomar, cuando todo se está acomodando, hasta parece que casi como en las caricaturas, ¿no? Tú vas caminando en el vacío y alguien va abajo de ti agarrándote los pies, ¿no? Para que puedas pasar. Cree en Él, no en tus fuerzas, no en tu capacidad. Cree en Él, confía en Él. Y cuando las cosas de verdad, el cielo se pone oscuro, cuando no puedes ver nada a tu alrededor, cuando tu vida esté de cabeza, cree en Dios. Esa es la obra que Dios te pide. ¿Quién va a hacer la obra maestra en ti? Dios. Dios, Él es el que te va a transformar, el que te va a cambiar. Él es el que va a hacer las cosas. Lo único que Dios te pide es creer.
Creer, como cuando vas en un autobús, tú no vas manejando. Hay gente que, yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero hay gente que pues, hasta se va durmiendo así. Antes de que prenda el camión ya están hasta babeando, ¿no? Se desmayan. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la barca y estaba la tormenta? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. O sea, Jesús llegaba, tenía pleno control, se lo había entregado completamente al Padre. Él se subió a la barca, estoy muy cansado, prediqué y a dormir. Ahí se ven, ¿no? Y a dormir. Y tan confiado estaba en el Padre que cuando venía el tormentón, no sé si te ha pasado que de repente estás así dormido y como que se oye ¡pah! O algún ruido en la calle, ¿no? O ladra el perro. ¡Ah! Hay gente que es muy espantada, ¿no? Y dice, para ver, ¿no? ¿Qué pasó? Ahorita le voy a tomar el video para el Vanguardia, ¿no? La opinión ahí. Para ponernos a orar, hermanos. Les mando este video para que oremos. Chisme, ¿verdad? Hay gente que así se para y hay gente que, ¿qué? Así como que, ¿es de noche? Sí. Ay, no. ¿Ya solo el despertador? No. Ay, nos vemos. Y a dormir, ¿no? Y Jesús estaba así. La barca se estaba hundiendo. Y Jesús no hizo por despertarse. ¿Por qué? Porque tenía entregado todo el control al Padre, porque Él confiaba. Y nos daba ese ejemplo, nos da ese ejemplo. Tu barca se va a estar hundiendo. Y va a haber un momento que tu barca se va a cuartear y el agua se va a meter y el agua y tú sientes que te vas a hundir y te vas a morir. Confía. Confía. Es muy fácil decir, yo tengo fe en Dios cuando todo está bien y tranquilo, pero cuando viene algo personal a tu vida, ahí es donde se muestra tu fe. Y la Biblia dice en Santiago que si el oro se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe debe ser probada? ¿Por qué? ¿Porque Dios es cruel? ¿Porque quiere ver qué tanto aguantas? No, porque Él está pintando en el lienzo de tu vida, está poniendo unos trazos que implican mayor presión, mayor fuerza, colores más vivos, que le den más intensidad a esa obra que está haciendo en ti. Por eso tu vida se pone intensa, mi hermano. Porque no eres un cuadro aburrido, eres un cuadro colorido. Eres un cuadro que muestra la gloria de Dios en toda circunstancia, en todo momento. No pierdas la fe en Dios. No dejes de confiar en Cristo. Espera. Espera. No cantes antes de tiempo. No, ya caminó. Vamos 5-0. Y jugamos de visitantes. Y faltan 2 minutos. Y ya nos sacaron un jugador. Es más, ya nos sacaron 2. Y el árbitro está vendido. Ya perdimos el partido. Para los futboleros, yo no soy futbolero, pero bueno, los que les gusta el fútbol me entendieron, ¿verdad? No pierdas la confianza en Cristo, no pierdas la fe en Dios. Espérate al final. No te agüites con los primeros cincelazos del escultor. No te impacientes con los primeros trazos del pintor. Espera a la obra final. Algún día tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Y por la gracia de Cristo, no va a ser un encuentro de miedo, No va a ser un encuentro en que Dios te va a decir, esperaba más de ti. No. ¿Sabes cómo va a ser ese encuentro? Vas a ver los ojos de aquel que te amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Vas a ver los ojos de aquel que te ha sostenido a lo largo de toda tu vida. Vas a ver los ojos de aquel que ha tolerado con paciencia tus pecados, tus fallas, tus errores, tus locuras, tus necedades. Vas a ver los ojos de aquel que te ama como jamás nadie podría amarte. Y vas a ver
en tus manos lo que tienes para ofrecer. Y vas a darte cuenta, podría dar más. ¿Por qué? Porque tú te mereces más. Ahora que veo claramente cuánto me amas, ahora que veo realmente cuánto te importo, ahora que veo realmente quién eres tú, me doy cuenta que mi vida es para ti, Señor. Somos obras maestras. Dios está creando una obra maestra en ti, mi hermano. No va a ser fácil siempre, no. Pregúntale a Ruth, se quedó viuda, joven. Y tuvo que ir a otro país. Y que la gente la mirara así como que... Pregúntale a José, tuvo que ir como esclavo a Egipto. Pregúntale a Daniel, que hasta acabó en una cueva llena de leones, ¿verdad? Con todo el miedo que eso implicaba. Pregúntale a Jeremías, por años hablando al pueblo de parte de Dios, y el pueblo lo tiraba loco, hasta lo metieron a la cárcel, lo golpeaban. Pregúntales a ellos. Por eso dice Jesús, así hacían con los profetas. Bienaventurados son. Si Dios está haciendo algo en tu vida, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque si tú no eres parte de la obra maestra de Dios, Dios no tiene ningún interés en ti. No va a hacer nada. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Que Dios no haga con su vida nada. Leía un autor que decía, el gran problema de Saúl es que Dios dejó que Saúl fuera Saúl. Pero David, Dios no permitió que David fuera David. Y David era canela fina el hombre, ¿verdad? Era ojo alegre. Y Dios trató fuerte con el pecado de David. ¿Dios está tratando con tu pecado? Alégrate. Aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para terminar, Efesios capítulo 3, la primera parte que acabamos de leer, nos lleva a esta verdad. Somos obras que Dios está haciendo. En la casa del Señor hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Dale gracias a Dios que si Cristo está en ti, si Cristo es el Señor de tu vida, Dios está formando un vaso de gloria, de honra en ti. Aun cuando tú no te sientas así, aun cuando la gente no te vea así, aun cuando tus circunstancias no digan eso, dale gracias a Dios porque Él está formando un vaso de gloria, un vaso de honra. Solamente tienes que creer. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Bueno, vamos a ponernos de pie. Dale gracias a Dios. Y bueno, los invito a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y vamos para orar con el Señor, darle gracias, por favor. Eso también es importante. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que no estamos solos en este mundo, Señor, que no estamos huérfanos en este mundo, Señor. Gracias por recordarnos que no depende de nosotros, depende de ti. Depende de ti, Señor. Es tu obra, es tu gloria la que se está formando en nosotros. Y te damos las gracias por el privilegio de ser obra en tus manos, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Dios, ayúdanos. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra confianza en ti, Señor. Que en este proceso que tenemos que pasar y que vamos a pasar, porque así lo has determinado, Señor. Señor, que podamos gozarnos y alegrarnos, Señor, como nuestros hermanos en la iglesia primitiva, Señor, que aún después de que los golpearon, Señor, Pedro y Juan iban gozosos porque fueron tenidos por dignos de ser afrentados por tu nombre, Señor.
Espíritu Santo te rogamos, Señor, que traigas a nuestro corazón esta verdad. Y que el propósito y el anhelo de nuestra vida, el enfoque, la perspectiva que tengamos, es que tenemos y que queremos darte gloria y honra solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Que tengan una hermosa